Miles de personas han sobrevivido sin amor, pero ninguna sin agua. Es una frase que seguramente todos entendemos, pero que yo solo logré dimensionar cuando el agua fue lo único que tuve alrededor y el aire de repente dejó de llegar. En Bahía, el pánico me ganó. Busqué el octopus de la primera persona que encontré para no ahogarme. Y ahí, mientras recuperaba el aliento, entendí que el Pacífico no es simplemente un lugar para visitar, es un lugar para aprender a respirar de nuevo. Pero para entender este momento hay que volver un paso atrás. Nosotros venimos caminando desde el aeropuerto. En este momento estamos en Ciudad Mutis, en Vallasolano, es como la cabecera municipal. Amanecimos con lluvia. Estamos yendo en este momento al centro de buceo con el que vamos a salir a bucear. Hoy es el primer día que vamos a ir a bucear. Vamos a hacer como un reconocimiento. Nosotros nunca hemos buceado en el Pacífico. Entonces nada, estamos súper emocionados. Y bueno, esperando que ojalá se abra un poquito el cielo. Y bueno, que todo salga maravilloso. Como pueden ver, todo está súper tranquilo. Evidentemente cuando llueve, pues como que el ritmo y todo queda a la mitad. Pero bueno, ya vamos a llegar para empezar esta aventura el día de hoy. Fue así como llegamos a Ancla Azul, que es la llave de la vida, que es esta. Es un templo egipcio. La idea del nombre de Ancla Azul es An, es la llave de la vida, es el azul. Eso como que significa, sí, azul dentro de azul. Y si lo miras hacia luego tenemos el 3 colores de azul. Significa todos los azules, cualquier mar. Sabíamos que el Pacífico sería un reto. Por cosas del destino, Cabo Marzo se cruzó en nuestro camino y conocimos a Gloria y a Karen, que terminaron siendo compañeras increíbles. Fuimos honestos en el centro de buceo y aunque somos buzos avanzados, nunca habíamos buceado en estas aguas. Ellos nos recomendaron empezar en la bahía antes de ir a los puntos más fuertes y salimos a enfrentar estas aguas con muchísima emoción. La primera sorpresa del viaje, de muchas que vendrían, fue viajar en la lancha por plena carretera hasta la orilla. Hoy estaremos en nuestra embarcación Warrior. Estaremos Víctor, marinero, Armando, instructor, Gilbert, capitán, y Miguel, instructor también del equipo de Ancla Azul. Nuestra razón de ser de estar aquí con ustedes hoy son pues, principalmente la seguridad de ustedes, lo segundo, la instrucción, la guía, la educación, la información, brindarles la información pertinente, y lo tercero, la diversión de ustedes. Usualmente esa es nuestra matriz de prioridades en ese orden, entonces usualmente logramos cumplir con las 3 de ellas, pero si en algún momento tuviéramos que tomar una decisión excluyente, va a ser en ese orden de prioridades. ¡Wow! ¡Qué lindo acá! ¿Cambió, no? Ya estamos llegando. Entramos con esa mezcla de nervios y la certeza de estar conociendo un mundo nuevo. Al bajar, todo se volvió calma. Las corrientes que nos asustaban desaparecieron. Y la sensación de estar en el Pacífico fue sinceramente espectacular. Todo fluía perfecto. Éramos testigos de una vida que ocurre en silencio y con una paz que solo encuentras a estos metros. Pero en un momento, mientras nos sujetábamos fuerte para resistir una corriente, me quedé sin aire. Aún tenía aire en el tanque, pero una de mis mangueras se enredó y el aire dejó de fluir. Sentí mucho miedo y busqué el octopus de la primera persona que encontré para no ahogarme. Y sí, fue ahí donde algo falló. Aunque no todo salió bien, sabíamos que todavía nos esperaban más inmersiones. Vamos a salir ya mismo a el buceo nocturno acá en el Chocó, en Vallasolano. Inmersiones que nos ayudarían a entender mejor este lugar y a prepararnos para lo que se venía, el verdadero desafío. Son como las 6 de la mañana, amanece en el Chocó después de una noche bastante lluviosa.
Estamos yendo hacia el pueblo Mutis porque hoy vamos a bucear. Vamos a un lugar súper bonito, súper mágico, que se llama Cabo Marzo, que tenemos muchísimas ganas de conocer y bueno, les mostraremos qué tal que nos encontramos por allá. Deberíamos llegar allá al primer sitio de buceo que vamos a hacer, que es Malpelito, el sitio más lejano, está a 52 kilómetros de distancia de acá. Deberíamos estar haciéndolo en 2 horas o 2 horas y media el recorrido en lancha. Nos esperaban 2 horas de navegación hacia el punto más al norte de Colombia, tan al norte que Panamá se siente a la vuelta de la esquina. Llevábamos directo al encuentro con lo más salvaje de nuestra geografía. Condiciones del día de hoy, tenemos un poco de viento soplando del sur. Según las condiciones meteorológicas, más tarde va a estar más movido el mar. La última vez que buceamos acá fue hace 3 días. Teníamos condiciones en superficie mejores, pero había mucha corriente en el lugar. Normalmente en este sitio suele haber corriente. Hay una ventaja de tener corriente, es que normalmente donde hay corriente hay mucho alimento, por lo tanto hay mucha vida. Pero también es un buceo que requiere de más esfuerzo físico de parte nuestra, ¿ok? El buceo que vamos a hacer es un buceo profundo. Prácticamente todo el lugar tiene una profundidad que alcanza hasta los 40 metros. Lo que vamos a hacer es descender inmediatamente, entremos en negativo todos hasta el fondo. Vamos a entrar por el extremo de allá y el plan es darle vuelta a la roca, ¿sí? Entonces nos vamos a ir en un principio hasta la parte más profunda. En esa parte normalmente solemos encontrar siempre grupos de bravos, de tiburones, puntas blancas. En ocasiones, en el último buceo encontramos también grupos de barracudas. Ahí apenas hicimos el descenso. También vimos tortugas. No sabemos qué vamos a encontrar el día de hoy. Pero normalmente en esa parte profunda hay mucha vida. Entonces nos vamos. Todos tenemos ordenador de buceo, ¿cierto? No. ¿No? ¿Quién no tiene? Y sí, por supuesto esos 2 sin computadores éramos nosotros. Al llegar las instrucciones fueron directas. Entraríamos en negativo, para evitar ser arrastrados por las corrientes, saltar de la lancha sin aire en el chaleco y descender de inmediato. Con el temor de siempre, pero con las ganas de siempre, nos alistamos y nos dejamos caer. Finalmente todo cambia. Estás a 30 metros, en un mundo tan tranquilo y ajeno, pero a la vez tan cercano que te sientes parte de él. Eres un invitado en un mundo que te da la bienvenida siempre que lo respetes. Allá abajo todo es magia. Todo funciona de maravilla. Ves la vida pasar con una armonía perfecta. Los cardúmenes siguen su camino mientras tú continúas el tuyo. No hay prisa, no hay ruido, solo la certeza de ser testigo de algo sagrado que ocurre todos los días, estemos nosotros o no. Llegar a la mina del diablo es como entrar al paraíso. Los colores son mucho más vibrantes que en la tierra y la vida parece bailar en cada rincón. Los corales y los peces crean un caleidoscopio de colores que no parece de este mundo. Cabo Marzo es un lugar de una belleza extraña, donde la tierra se estira hacia el océano a través de varios cayos rocosos y formas definitivamente inexplicables. Se siente una felicidad profunda estar allá abajo. Una mezcla de paz y asombro al entender que todo esto es nuestro país. Y ahí estábamos nosotros, buceando en uno de los lugares más bellos y remotos de Colombia. A
Haber vivido esto junto a este increíble equipo hizo que todo tuviera sentido. Porque al final, aunque los lugares sean increíbles, son las personas, los momentos compartidos, las risas y esas ganas de descubrir el mundo juntos lo que hace que el viaje se te quede grabado para siempre. Y como el Chocó siempre tiene la última palabra, nuestra lancha falló de regreso. Nos quedamos casi varados, flotando a paso lento hacia Bahía Solano. Hace unas horas me faltaba el aire para vivir y hoy nos sobraba el tiempo para agradecer. Es la ironía más bonita de este viaje. El agua que nos asustó terminó dándonos la lección más grande. Esta vez no bajamos al fondo del mar solo para ver qué hay ahí, sino para recordar que nuestra existencia entera depende de este equilibrio. Se trataba de entender que la llave de la vida es el océano. Ese aire que me faltó a 15 metros es el mismo que este recurso nos regala en cada respiro. Cuidar el agua no es una tarea de conservación, es un acto de amor propio. Hoy entendemos que para proteger lo que amamos, primero tenemos que aprender a respirar de nuevo. No, que va. Llegando. A máxima potencia. Ya veo allá el puerto. A ver, un saludito. Un saludito acá a todos. Saluden todos.